Bienvenidos a una nueva sesión de este curso realizado con enfoque sobre temas de M&A, fusiones y adquisiciones. Antes de iniciar esta sesión, quería aprovechar para agradecer al equipo de Temis, el equipo de enfoque, por esta gentil invitación y por la estructuración de este curso que me parece sumamente relevante para entender algunas nociones iniciales de lo que es una operación de fusiones y adquisiciones. En este caso y en esta sesión vamos a hablar de los tipos de operaciones que se pueden dar en un M&A. Estos son los ejemplos o las prácticas típicas, las modalidades de adquisición típicas en una operación en el mercado peruano. Sin duda pueden existir más que estas y también pueden darse una mezcla de cualquiera de estas alternativas opciones. Entonces vamos a comenzar con la venta de acciones. Una venta de acciones puede hacerse a través de una emisión primaria de acciones, donde se suscriben las acciones, es decir, hay un aumento de capital con un aporte de capital de un tercero, de los propios accionistas, y esto implica que se compran la acción desde el inicio, desde el nacimiento, si se quiere así decir, de la acción, para obtener una participación en el patrimonio de la sociedad, que vamos a decir target. Em, Típicamente se ejecutan societariamente vía un aumento de capital, de ahí se formalizan, pero cuando se trata del ingreso de un tercero, se canalizan a través de contratos de inversión. Eh, la, Ese es un ejemplo, pero las transacciones típicas de Money se dan no en emisiones primarias de acciones, sino en adquisición secundaria de acciones, es decir, se compran acciones ya emitidas por una target que son de propiedad de los accionistas de esta sociedad, ¿no? Como hemos visto en la exposición anterior de Juan Luis, las acciones pueden estar listadas en el mercado de valores, es decir, inscritas en el registro de la SMB y pueden ser negociadas en la Bolsa de Valores de Lima. Como esto ya fue materia de una sesión anterior, no vamos a entrar en mayor detalle sobre esto, pero también estas operaciones pueden darse sobre acciones no listadas. Y a esto nos referimos a una sociedad cuyas acciones no están inscritos en ni en el registro de la SMB ni en el registro de la bolsa, y por tanto no tienen esta carga de revelar información al público. Son operaciones netamente privadas. Y estas son, de hecho, las transacciones típicas de un M&A o las más comunes. Porque en nuestro mercado, como ya vimos en la sesión con Juan Luis, no existe una amplia liquidez de sociedades inscritas en la SMB. Em, Existen también casos especiales de sociedades reguladas por entes regulatorios, por ejemplo, concesionarios, que pueden tener ciertas obligaciones especiales que están sujetas a las acciones dependiendo del tipo de contrato, el sector, etcétera. Estas son muy específicas, muy especiales y no van a ser materia de esta sesión, pero sí existen. Como un segundo ejemplo tenemos la venta de activos. Son activos que se adquieren de una sociedad que es propietaria de estos activos. Pueden ser activos específicos, con lo cual existe lo que se denomina el cherry picking, es decir, el comprador puede escoger, quiero esta planta, quiero este equipo, después de haber hecho un estudio, ¿no? Puede ser que solo se adquieran activos, puede ser que se adquieran activos y pasivos. Lo típico es que se adquieran activos solamente. Hay algunas cargas, en ese caso que se va a ver una sesión posterior. Eh, Esto, si bien es una posibilidad, no necesariamente es lo más común, porque también, de hecho, en esta venta de activos se pueden adquirir líneas de negocio o negocios en marcha, que es básicamente el conjunto de uno o más activos productivos y pasivos que están intrínsecamente ligados a desarrollo de un servicio o un bien específico que incluye licencias y permisos, relaciones contractuales, relaciones laborales, todo lo que corresponde a una misma línea de negocio. Por ejemplo, tengo una sociedad que tiene tres líneas de negocio: envasado, eh, elaboración de bebidas y elaboración de carros, y un comprador quiere la línea de negocio y el envasado. Entonces, lo que va a hacer esa sociedad es va a empaquetar esta línea de negocio, se le pueden dar varias formas y eso se le vende al comprador. Em, es común que una sociedad en el tiempo haya adquirido varios negocios y que varias líneas de negocio estén en cabeza de una sola sociedad. Con lo cual, que pueden ser complementarios o no.
digamos, no puede ser complementarios a uno de los negocios, aguas arriba, aguas abajo, o completamente diferente, dependiendo de la estrategia de inversión que en su momento se dio. Como hemos visto en una de las sesiones anteriores con Alfredo, cuando esto pasa, lo común es que antes de ejecutar la venta o en paralelo, dependiendo de los tiempos y los intereses de las partes, se ejecute la venta vía una reorganización societaria y se designa o se separe de alguna forma esta línea de negocio y se venda esa línea de negocio específica. Con lo cual, como vamos a ver más adelante, la estructuración previa en un proceso de M&A es sumamente importante. Bueno, como tercer ejemplo tenemos o en otros tenemos la venta de creencias. Por ejemplo, una target ha devenido en insolvencia, se encuentra en un procedimiento concursal de Copy, se ha formado la junta de acreedores y un comprador puede adquirir a creencias, adquirir mayoría y ejercer el control de la junta de acreedores para decidir qué hacer con el patrimonio del deudor, ¿no? Y ahí poder, digamos, comprar algunos activos de esta forma. Otros ejemplos pueden ser las cesiones de derecho, es decir, que un comprador adquiera ciertos derechos del vendedor de forma temporal para que le den control de la target. Puede ser derechos para designar la mayoría del directorio o para designar al gerente general de la target, para ejercer ciertos derechos de voto, para ejercer ciertos vetos. Va a depender de cada caso, pero lo importante es saber que en un M&A se pueden aplicar uno de estos mecanismos, uno de estos ejemplos, o varios. Puedes tener una venta de acciones con una reorganización societaria previa, por ejemplo, o una venta de negocio en marcha con una reorganización societaria previa. Y todo esto va a depender de los intereses en cada caso de las partes y de cómo se dé el negocio en concreto. Un tema previo a considerar es el control. Es decir, ¿qué es lo que un comprador, lo que es lo que un vendedor está dispuesto a vender y qué es lo que un comprador está dispuesto a comprar? Entonces, acá hay varios tipos o varias formas de entender el control. Cuando se trata de acciones, cuando hablamos de una venta de acciones, un comprador quiere adquirir control mediante una propiedad directa de las acciones o una propiedad indirecta o un número tal que le permite ejercer influencia significativa y continua. ¿Para qué? Para designar mayoría de directorio, para designar o para tener el voto de la mayoría en junta y poder implementar sus propios planes. En el caso de cuando hablamos de control sobre activos o creencias, es la adquisición de los activos operativos más significativos o la mayoría de las acreencias. Y acá, digamos, el control también va a implicar el manejo de la administración. Un tema importante es considerar que el control societario, que es aquel que te permite tener mayoría en junta de accionistas y poder designar la mayoría de los órganos de administración de la target, no necesariamente es una noción que coincide con el control en términos de control previo. Control previo, como sabemos, es algo que se ha ejecutado o que está vigente no más de 2 o 3 años en el Perú. Tenemos varios casos ya, pero esta normativa de control previo tiene una noción de control muy distinta que la societaria, que básicamente se centra en el potencial de afectar o de tener la capacidad para definir o influir de manera decisiva en las estrategias competitivas de una sociedad de la target que se va a comprar. Entonces es importante tener esta noción porque normalmente los compradores van a querer adquirir control societario, que muchas veces le va a dar control en términos de el control previo que está en la normativa de control previo. Pero cuando un comprador quiere adquirir control, puede adquirir un control exclusivo, es decir, el que hemos visto el societario, el típico, voy a adquirir el 100%, voy a adquirir el 80% de una sociedad, porque quiero tener la capacidad de, sin tener un veto de minoritarios, poder ejecutar la mayoría de las decisiones en una sociedad. Entonces voy a comprar del vendedor control exclusivo. O tenemos otro caso donde pueden existir uno más vendedores y el vendedor no necesariamente va a querer vender el 100%, va a querer quedarse como un accionista minoritario con ciertos derechos de bloqueo, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el comprador y el vendedor van a estar sujetos a un control conjunto, lo cual implica que van a tener que colaborar, coordinar para ejecutar ciertas decisiones o no es tan fácil, digamos, para el comprador
ejecutar lo que quiere en una junta, ¿no? Porque va a tener que consensuar con el vendedor ciertos planes, que luego va a ser su accionista, ¿no? O su socio, su coaccionista. Entonces, en el control conjunto tenemos que normalmente estas operaciones están acompañadas de un convenio de accionistas. ¿Por qué? Porque las partes de antemano van a querer determinar cuáles son las reglas a las que van a estar sujetas de forma conjunta. Por ejemplo, los temas A, B y C van a necesitar una supermayoría. Entonces, si normalmente podrías tener tus decisiones con el 66.6% de una sociedad, ellos van a pactar tener una supermayoría porque el minoritario va a tener, que antes era el mayoritario, va a tener todo el interés de pactar esto, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, si es que quieres ejecutar una decisión, vas a necesitar también mi consentimiento y una supermayoría de 90%, ¿no? ¿Qué pasa cuando existen bloqueos a nivel de junta? ¿Quién o cómo se vota al presidente del directorio? ¿Quién va o cómo el directorio va a decidir y a nombrar al gerente general? Todas estas cosas normalmente van a estar sujetas a un convenio de accionistas. Con lo cual, en las operaciones de control conjunto, lo típico es que se negocie un contrato de compraventa de acciones y, en paralelo y conjunto con esta operación, un convenio de accionistas para que esté todo, digamos, encaminado de forma paralela y cuando existe el cierre de la transacción de la venta de las acciones, entra en vigencia el convenio de accionistas. Em, ¿Quiénes son las partes? Los vendedores van a buscar adquirir las mayores ganancias posibles, con lo cual van a querer ganar con precio. Y los compradores van a querer pagar lo menos posible y hacer que el vendedor responda por varias contingencias que se puede presentar en su transacción, porque no quiere entrar a ciegas. Entonces, estos dos intereses del vendedor de salir rápido y llevarse su dinero y del comprador de tener cierta participación del vendedor en términos de responsabilidad van a chocar y va a permear la negociación contractual. Em, Sin embargo, en el caso de los compradores vemos perfiles diferentes de compradores, ¿no? Porque ellos, digamos, tú compras un negocio con la visión de sacarle una ganancia que no tiene en este momento, ¿no? Aumentar el precio y la eficiencia por algún lado. Pero en términos de perfil tenemos dos tipos de perfiles. Los estratégicos, que son aquellos que son competidores de la target o participan en el mercado de aguas arriba o en el mercado de aguas abajo y que de alguna forma quiere obtener con esta compra de la target algún tipo de eficiencia en su proceso productivo. Con lo cual los estratégicos tienen una vocación de permanencia en el negocio de la target. Por otro lado, tenemos que el perfil financiero es aquel de aquellos inversionistas que ven más como objetivo generar ganancias a mediano o corto plazo. El ejemplo típico para eso son los fondos de inversión, por ejemplo, los fondos de private equity, que compran para hacer más estratégico y más eficiente el negocio, con la posibilidad de 6, 8, 10 o 12 años, vender su participación y generar una ganancia respecto a lo que se compró en su momento. Y esa ganancia va a ir para sus partícipes, sus inversionistas. La forma de comprar de los compradores financieros normalmente es constituir una sociedad de propósito especial, una SPV, para que adquiera estas acciones de la target o activos y luego vender esta SPV, ¿no? Luego de un par de años. Con lo cual tenemos que tal vez los perfiles diferentes van a hacer que los intereses del comprador en negociar ciertas cláusulas difieran, ¿no? Uno porque tiene una estrategia de permanencia, de vocación de permanencia a largo plazo y el otro porque tiene una vocación de permanencia de corto o mediano plazo. Esto implica, sin embargo, que entre ambas partes, vendedor y comprador, independientemente del perfil de comprador, siempre va a existir una asignación de riesgo entre las partes que van a querer negociar. Y todo esto va a permear, como les comentaba, la negociación de las cláusulas. Por ejemplo, el vendedor quiere el mayor precio posible y el menor tipo de responsabilidad post cierre respecto de la target. El comprador, por otro lado, va a querer bajar el precio o hacer que el vendedor responda
por algunas contingencias o potenciales contingencias que se pueden dar en la target por más tiempo. Estos principios van a ser subyacentes en toda la negociación del contrato y eso lo vamos a ver en otras sesiones. Ahora bien, para efectos de tener una operación de M&A, como puntos previos, el equipo del vendedor va a buscar estructurar un M&A de forma ordenada. Y van a haber ciertos puntos que le van a ayudar a poder estructurarlos de forma eficiente para tener la mayor cantidad de compradores y que puedan competir y el vendedor poder obtener un mayor precio. Entonces, un primer tema en una estructuración es que los vendedores tienen que conocer los riesgos. Y cuando estamos nosotros del lado de los vendedores, recomendamos que exista un vendor due diligence. Es algo que hemos visto ya en otra sesión, pero básicamente la idea es poder conocer de forma objetiva cómo está la target, cuáles son las potenciales contingencias, si tienes contingencias hoy, para ver qué se puede arreglar, qué es una contingencia moderadamente inminente y poder conocer desde ya cómo puede venir el pedido del comprador o cuáles van a ser los puntos de negociación del comprador. ¿Me van a pedir una indemnidad especial? ¿Me van a pedir bajar el precio? Y es un poco anticiparte la estrategia del comprador en ese lado. Un segundo punto es determinar la modalidad de venta. Entonces, como conversamos antes, en una target que tiene muchas líneas de negocio, esto es primordial porque lo que se va a buscar es ejecutar una modalidad de venta que sea lo más eficiente desde la perspectiva legal y tributaria, tanto para la target como para los vendedores accionistas, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. Y eso también va a implicar que exista un grado de estudio mayor por parte del comprador para ellos también ver si esta modalidad de venta le conviene, no le conviene, es eficiente, tiene algún tipo de contingencia para el comprador, porque para el vendedor tal vez no. Y es algo que se debe conocer de antemano. Y lo importante de esto es que al final los vendedores tienen que internalizar escenarios de riesgo. ¿A qué nos referimos con eso? Si como resultado del vendor due diligence se conoce que la target tiene 10 potenciales contingencias y 5 adicionales que son inminentes, el vendedor tiene que saber hasta cuándo va a poder negociar o hasta qué punto va a poder negociar precio o las cláusulas de ajuste al precio o las indemnidades con el comprador y estar preparados para distintos escenarios de negociación y internalizar sus riesgos. Es decir, el vendedor puede ser que en un primer momento diga yo no voy a responder por nada, pero si conoce el grado de contingencias y riesgos que tiene por un vendor due diligence la target, medianamente va a poder adelantarse a la estrategia del comprador y determinar, ok, me van a pedir probablemente que responda por esta y esta contingencia, esto lo puedo ir arreglando desde ahora, cosa que cuando existe el due diligence del comprador, esto ya no va a ser un problema y esto me lo puedo ahorrar en precio, en tiempo, en la transacción y nos vamos a poder concentrar en estos temas específicos. Y eso también sirve para que el vendedor vaya pensando de antemano en cuáles son sus deal breakers, es decir, cuando dice, mira, sabes que este negocio ya no me conviene, y este no es el escenario que yo quería. Si me piden más de esto o más de esto, yo salgo de la operación. Con lo cual es bastante ventajoso para el vendedor y su equipo estar preparados para esos escenarios de negociación y para poder internalizar sus propios riesgos. Em, y eso es todo por hoy. Lo importante y la conclusión final es que las partes tienen que estar preparadas para internalizar sus propios escenarios de riesgo y también estar preparadas para otros temas que se pueden presentar. Por ejemplo, para el vendedor va a ser importante si es que el comprador va a financiar la adquisición o no le va a financiar, es decir, si tiene el capital completo, porque eso va a poder implicar también que si el vendedor va a tener que esperar más tiempo o no para obtener un precio, o se vas a necesitar aceptar mayores condiciones precedentes en los documentos de la negociación, el tipo de negociación adquirido, los hallazgos de due diligence, como habíamos indicado, las consideraciones tributarias. Puede ser que una sea más ventajosa para el comprador, otra más ventajosa para el vendedor y poder ver los escenarios para alcanzar un punto medio. Las condiciones de las partes, ¿no? Si es que se trata de personas naturales, probablemente algunos tratamientos van a ser distintos que si los vendedores son personas jurídicas o son patrimonios autónomos, ¿no? Vas a necesitar desde autorizaciones distintas hasta la capacidad legal, los poderes, quién va a actuar
en capacidad de vendedor también puede variar según la condición de las partes, si la adquisición es total o parcial, y otras variables comerciales. Al final del día, creo que la lección que podemos obtener de esta sesión es que cada modalidad de M&A tiene un nivel de riesgo distinto para las partes, porque pueden tener limitaciones de responsabilidad diferentes, y esto va a implicar que el impacto en las cláusulas de los contratos también van a ser diferentes. Con lo cual lo importante es que las partes de antemano puedan internalizar sus escenarios de riesgo, determinar cuáles son sus límites y sus deal breakers para poder entrar a una negociación de forma preparada y de forma seria también. Y eso es todo por esta sesión. Muchas gracias.